Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, por estar aquí en este desayuno que podríamos llamar el desayuno del cambio. Lo publicó hace 2 días La Voz de Galicia y hoy está en toda la prensa. Estamos asistiendo a ese gran avance científico que va a cambiar la forma de producir energía. Es cierto que la fusión nuclear, que va a significar esa energía inagotable, ya dicen que ya pasa a los libros de historia con la fecha de ayer, pero tardará quizá décadas, quizá 30 años, en que sea algo que esté en nuestra vida diaria. Así que no podemos esperar tanto tiempo. Tenemos ese cambio ya encima. De hecho, ya estamos en él. Si nos ponemos de horizonte dentro de 8 años, en el 2030, de 7 casi, o si nos ponemos el 2025, veremos que el mundo que conocíamos, sobre todo en el ámbito de la energía, ha cambiado totalmente. Y ahora estamos justo en el momento de hacer el sprint, de salir a correr para que cuando llegue ese momento Galicia esté bien colocada en la carrera. Así que nos vamos a olvidar de todas aquellas energías fósiles en poco tiempo y vamos a instalarnos en las energías renovables. Así hemos llamado a este desayuno del cambio, como decía, renovable, competitiva y estable, las soluciones energéticas para la empresa en Galicia. Cité antes a La Voz de Galicia y querría volver a citarla para hacerles recordar también el interés que tiene nuestra casa, en nuestra posición editorial, porque este cambio sea fructífero para Galicia y no nos quedemos atrás. Habrán visto primeras páginas y desarrollos en nuestra web hablando de la necesidad de que las grandes industrias, las nuevas industrias, tengan solucionado su necesidad de energía. Fundamentalmente, ya no la energía tradicional, sino las nuevas energías renovables. Así que con Endesa vamos a plantearnos hoy, esta mañana, pues todos los avances y todas las necesidades que se nos presentan para no perder este tren para Galicia. Tenemos, en primer lugar, que darle la bienvenida a Miguel Temburi Molina, que es el director general de Endesa Noroeste. Está en ese cargo desde el año 2013 y tiene una amplísima experiencia. Antes fue, por ejemplo, director de la oficina de Endesa en Nueva York. Miguel Temburi, por favor, cuando quieras. Muchas gracias, José Luis. Me voy a poner aquí en el atril. Y, en primer lugar, pues buenos días a todos. Agradecer a todos vuestra presencia en este evento y agradecer especialmente a La Voz de Galicia haber organizado este encuentro en unas instalaciones tan impresionantes como estas y con esta convocatoria. Me toca hablar del sector energético como motor del desarrollo de Galicia y me gustaría empezar pues, dando un poco un contexto de dónde estamos, porque aunque yo llevo ya bastantes años en el sector energético, el sector eléctrico, siempre decimos que estamos en un cambio estructural, pero yo creo que esta vez realmente estamos en un proceso de cambio estructural por el proceso de transición ecológica que empezamos ya hace unos años y que se ha visto alterado en gran medida por la crisis económica y por la crisis energética que ha derivado la guerra de Ucrania. Ya en el año 99 empezamos a tener una serie de paquetes que orientaban nuestros compromisos climáticos en Europa, el paquete del Green Deal, el paquete de Fit for 55, a mediados del año pasado establecían unos objetivos a nivel europeo muy exigentes, muy ambiciosos de descarbonización, de reducción de gases de efecto invernadero, de introducción de energías renovables en el consumo final de energía y de eficiencia energética para el año 2030. Estos objetivos han sido asumidos por España a través del Plan Nacional de Energía y Clima, que se aprobó también en marzo del año pasado, y lo que nos hemos encontrado es que la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto una nueva debilidad, una nueva preocupación
que es la inseguridad en el abastecimiento. Primero, que se había puesto de manifiesto con la pandemia, la inseguridad en el abastecimiento de algunas componentes y de materias primas, y sobre todo para la industria, pero ahora una inseguridad de abastecimiento del sector de energía y, en particular, de gas y petróleo por parte de Rusia. La guerra de Ucrania, aparte de ser un drama humanitario, está teniendo unos impactos de gran alcance en el sistema energético global. No solamente nos está afectando en España, es en todo el mundo. Patrones de oferta y demanda se han visto alterados. Tenemos relaciones comerciales de larga duración que también se han fracturado. Tenemos una alteración de los precios de la energía motivados por el incremento del precio del gas, que está a niveles entre 8 y 10 veces por encima de lo que habían sido los niveles históricos del gas, del precio del gas, y estamos viendo también una amenaza en la lucha contra el cambio climático. No en vano estamos hablando de una alteración por parte del mayor exportador, al menos en 2021, de gas y electricidad y gas y petróleo en el mundo, que fue Rusia. La dependencia energética del gas ruso en Europa nos ha cogido con una situación compleja. Teníamos un 40% del consumo del gas proveniente de Rusia, aunque en España la dependencia era mucho menor. Hoy en día esa dependencia se ha reducido significativamente. Estamos hablando de menos de un 10% del gas consumido en Europa proveniente de Rusia, y en parte de esa reducción hay que reconocer que está un 15% de reducción de la demanda. Ayer oíamos que en España ha sido un 19%, motivado principalmente por las altas temperaturas, pero también por los planes de ahorro de energía. Pero, como decía el principal problema que se nos ha quedado es la escalada de los precios del combustible. Estamos hablando que esos precios entre 15 y 20 euros megavatio hora han pasado a ser precios por encima de 100 euros. Este verano, en agosto, veíamos tocar 300 euros de megavatio hora el precio del gas. En definitiva, esto se ha trasladado los precios al consumo. Estamos viendo unos niveles de inflación que no se veían en 2 décadas. Y la solución al problema, Europa lo tiene muy claro, es una solución de más energía renovable. Más energía renovable en la generación de electricidad, acelerar la transición ecológica que se había emprendido ya hace unos años, pero también electrificando la demanda final de energía. Porque de poco vale que nosotros tengamos un sistema plenamente renovable, un sistema de generación plenamente renovable, si el consumidor final sigue utilizando combustibles fósiles, y ahí es un reto importante que tenemos. La situación de crisis energética ha hecho que algunos países tengan dudas en cuanto a esos compromisos de lucha contra el cambio climático. Algunos países se están planteando dar marcha atrás. Hemos visto en la COP27 que el éxito era que se mantenía el objetivo de no superar 1,5 grados de calentamiento, de incremento de temperaturas a final de siglo. Pero, en definitiva, el gran reto que tenemos es compatibilizar la urgencia por resolver el problema de la crisis energética con el problema en mayúsculas, que es la crisis climática. ¿Qué es lo que ha hecho Europa y qué es lo que ha hecho España? Pues la verdad que la respuesta que ha tenido Europa ha sido una respuesta ágil y yo creo que histórica en cuanto a compartida por todos los países, y que se recoge en el lanzamiento del plan REPowerEU, que es un plan que se lanza a las pocas semanas de iniciarse la guerra en Ucrania y que tiene el foco principal en reducir la dependencia energética, pero sin perder de vista los objetivos a largo plazo de sostenibilidad y asequibilidad. Medidas que el plan REPowerEU introduce en cuanto a diversificación a corto plazo de los proveedores de gas, de petróleo y carbón, y a largo plazo buscando diversificación en combustibles renovables, como es el hidrógeno renovable. Medidas relacionadas con el ahorro a todos los niveles, ciudadanos, empresas, organizaciones, medidas de contingencia en caso de interrupción del suministro, y también, muy importante, aceleración de la transición ecológica hacia energía limpia, en el convencimiento que la energía renovable, hasta que llegue la fusión nuclear, es la energía barata, lo estamos viendo, y energía sin subvenciones, que lo vemos en los precios mayoristas, cuando hay más recurso eólico o solar, cómo baja el precio.
limpias, seguimos cumpliendo con nuestros objetivos, pero sobre todo autóctonas, sin dependencia de importaciones de terceros países que nos suponen, en algunos casos, poco fiables, como se ha demostrado. Y como decía, no solamente ir a un sistema eléctrico completamente renovable, sino también conseguir que haya una sustitución, un abandono de los combustibles fósiles en el uso final de energía a favor de la electrificación. Es el único vector energético que no emite en el momento de ser consumido, pero también, y muy importante, allí donde no llegue la electrificación de la demanda, acudir a los gases renovables, al hidrógeno renovable, especialmente en el caso de la industria. La suerte, afortunadamente, la suerte que tenemos es que ya se había puesto en marcha los fondos Next Generation, el movimiento de reactivación histórico también en Europa, que era unos fondos que en ese momento se vieron como muy necesarios y oportunos para lo que fue el plan para salir del periodo de pandemia y recuperación económica, pero lo que se está demostrando es que estos fondos Next Generation se están poniendo todavía más en valor para resolventar también el problema de la dependencia energética. Los fondos asignados a España, como saben, son muy cuantiosos. Después de la última revisión del verano pasado, estamos hablando de 77.000 millones de euros en subvenciones, a los que habría que añadir la posibilidad de activar los préstamos por un importe de 84.000 millones de euros y las nuevas subvenciones que vienen dentro del paquete REPowerEU, principalmente relacionados con la subasta de derechos de emisión, que añaden otros 20.000 millones, 2.500 millones para España. En total, estamos con posibilidad de utilizar 160.000 millones de euros en España para, principalmente, la transición energética y la transición digital. Incluso antes de la guerra de Ucrania, el 39,7% de los fondos del Plan de Recuperación en España estaban destinados a inversiones, a iniciativas relacionadas con la transición energética, y un no menos despreciable 28,2% estaba destinado a la transición digital, y el sector energético cae de lleno en estos objetivos del plan de recuperación. Y por ello, con la transición ecológica va a tener un impulso espectacular con los fondos los fondos Next Generation, más la adenda que vamos a poder presentar como país para activar los préstamos del fondo Next Generation, va a convertir al sector energético en un motor de crecimiento y desarrollo en todo el país y, por supuesto, aquí en Galicia. Endesa, como saben, está completamente alineada con las oportunidades que se presentan y caen de lleno, además, en nuestras áreas de actividad. Tenemos un triple objetivo en nuestro plan estratégico: la descarbonización de nuestro parque de generación, la electrificación de la demanda de nuestros clientes finales, y la digitalización de nuestra red de distribución, que son objetivos muy alineados con el plan de recuperación y muy alineados con el paquete, con el plan REPowerEU, y que suponen el 85% de nuestro plan de inversiones a 3 años. Se anunció en noviembre pasado que del año 2023 al año 2025 tenemos un plan de inversiones de 8.600 millones de euros para España, y un 50% de este plan está destinado a la puesta en marcha de nueva capacidad renovable. Estamos hablando de 4.400 megavatios de nueva capacidad, 1.400 eólicos, una parte importante queremos que sea aquí en Galicia, y además también inversión en tecnología de almacenamiento y en hidrógeno renovable. Tenemos inversiones importantes, un 30% de nuestro plan de inversión es a la digitalización y modernización de la red de distribución, convertirlas en redes inteligentes capaces de absorber la inmensa o la cantidad de energía de nuevas renovables que se van a incorporar al sistema. Y también tenemos una parte, un 5% de nuestro plan de inversión, que está dedicado básicamente a proponer nuevos modelos de consumo a nuestros clientes a través de nuestra comercialización, que son principalmente modelos relacionados con la movilidad eléctrica, con proyectos de autoconsumo o de eficiencia energética. Y adicionalmente a este plan de inversiones tenemos una cartera de proyectos que presentamos a las convocatorias de los fondos Next Generation, que son a mayores, como decimos aquí en Galicia, en el sentido que será mayor inversión que se hará, y que previsiblemente parte de esa inversión esperamos que sea aquí en Galicia. Galicia está muy bien orientado hacia la captación de estos fondos. La presentación de la Agenda Energética de Galicia 2030 con el objeto de convertir la región
en una región neutra en emisiones en el año 2050 a través de 7 ejes de actuación está muy alineado con tanto el plan REPowerEU como con el objetivo de los fondos Next Generation, y nosotros estamos prácticamente presentes en los 7 ejes de la agenda energética, y por eso que estamos convencidos que vamos a contribuir ampliamente al desarrollo de Galicia. Endesa tiene capacidad de ser una empresa tractora de crecimiento, porque tenemos un plan industrial potente, muy sólido, que nos permite convertirnos en una empresa clave en la recuperación y la transformación en Galicia. Llevamos 50 años en Galicia, empezamos en la zona de As Pontes invirtiendo inicialmente en generación térmica. Tenemos 2.300 megavatios de generación térmica, pero a mí me gustaría señalar que tenemos también ya más de 1.000 megavatios de energías renovables en Galicia, entre energía hidráulica y energía eólica. Endesa hoy es la segunda eólica de Galicia. Y nuestro reto, nuestro plan es, según se va cerrando paulatinamente la energía térmica, es sustituirla con nueva energía eólica, donde el recurso aquí es abundante y de hecho tenemos ahora mismo un pipeline, una cartera de 1.300 megavatios de proyectos con derecho de acceso y conexión. Damos ahora mismo empleo a 800 personas en Galicia, entre plantilla propia y empleo directo de proveedores, de empresas auxiliares. Y tenemos, aunque muy enfocados en un enclave único en el norte de la provincia de Coruña, con incidencia en Galicia, tenemos una contribución anual de 15 millones en tributos, tanto locales como autonómicos, de los cuales 7 millones están generados por nuestras instalaciones en As Pontes. Buscamos no solamente estar en el área de generación, sino que somos muy activos en buscar alianzas con las empresas emprendedoras industriales en Galicia. Producir energía en el territorio aporta una ventaja competitiva a las empresas industriales en Galicia frente a otras comunidades autónomas, y yo creo que el mejor ejemplo es contar hoy con la presencia de Alcoa, de Corem, pero me gustaría señalar que servimos a otras empresas muy importantes en Galicia, como es Abanca, Estrella Galicia, Gadisa, Inditex, Pescanova, Stellantis, etcétera. Y además tenemos un compromiso con hacer una transición justa en el proceso de transición que tenemos con el cierre que se solicitó hace ya 3 años de la central de carbón de As Pontes. Y en ese sentido hemos presentado un plan de futuro, que yo creo que vamos a hablar esta mañana sobre él, que tiene 7 ejes de actuación y que su objetivo, el reto que tiene, es movilizar inversiones propias y de terceros por un importe de 2.700 millones de euros y generar 1.350 puestos de trabajo directos. Y la base principal de este plan es la sustitución de los 1.400 megavatios de carbón de As Pontes por 1.300 megavatios de capacidad renovable, que nos sirve de base también para dar apoyo a proyectos industriales que se están planteando en territorio, en terrenos de Endesa en la zona, que yo creo que son de sobra conocidos, como es la fábrica de neumáticos de Century Tire, la bioplanta de ENCE, y también nos ha servido para firmar un PPA con Alcoa a 10 años. Tenemos también proyectos propios, proyectos relacionados con nuestra terminal del puerto de Ferrol, un proyecto de desarrollo de una planta de hidrógeno renovable y la creación de un centro logístico de mantenimiento y circularidad eólica para toda España en la zona de As Pontes. La transición ecológica yo creo que en su concepto teórico la sociedad en general lo acepta y lo entiende y lo apoya. Lo que nos encontramos es que su aplicación local es dolorosa, y es dolorosa para tanto las instalaciones que se cierran como para la puesta en marcha de nuevas instalaciones, porque hay un lapsus de tiempo desde que lo viejo ya no vale hasta que lo nuevo empieza a ser tractor de crecimiento económico y desarrollo. En todo caso, yo creo que nuestro gran reto es conseguir el apoyo social a esos proyectos renovables, que sin duda es una puerta de futuro para Galicia. Finalizo, si me permiten, con 3 reflexiones. Me gustaría concluir que en esta situación de cambio estructural, de este proceso de transición ecológica que estamos viviendo, de cambio de paradigma, en primer lugar me gustaría insistir en algo que yo creo que empieza ya a estar bastante aceptado por toda la sociedad,
y es que las empresas eléctricas no somos responsables de la crisis energética que se está viviendo. Las empresas eléctricas hemos continuado operando los mercados como lo hemos hecho hasta ahora. El origen del problema energético que hay en Europa y en todo el mundo viene principalmente por la escalada de los precios del gas, y lo que estamos viendo es una serie de intervenciones regulatorias por parte de los diversos gobiernos a nivel europeo, a nivel español, en el que se está asegurando de que no hay beneficios sobrevenidos en las empresas eléctricas a través de diversos mecanismos como la excepción ibérica o el tope de precio al que podemos recibir por las tecnologías inframarginales, pero aún así hemos visto que se está imponiendo un gravamen a las compañías eléctricas a pesar de esos mecanismos que evitan los beneficios sobrevenidos, gravamen que ya se ha tramitado en el Congreso, que se está tramitando. Esta mañana hay una sesión de la Comisión de Asuntos Económicos en el Senado que lo está tratando y que lamentablemente tiene un impacto muy relevante en Endesa. En su diseño inicial estamos hablando de 400 millones de euros al año durante 2 años. Esto es un claro detrimento de recursos que se podían dedicar a más inversión renovable. Y estamos hablando de que 400 millones sirven para poner en marcha 500 megavatios de energías renovables al año. Yo creo que es importante que al menos estas inversiones en renovables sean deducibles del cálculo de este impuesto. Luego también me gustaría, en segundo lugar, reflexionar sobre las tarifas eléctricas. Estamos viendo que la crisis del gas ha llevado una volatilidad enorme en los precios de electricidad, en los consumidores regulados que a través de la tarifa PVPC están hasta hoy en día indexados al mercado mayorista, o los contratos indexados en el mercado libre al pool, y creemos que es conveniente que haya una estabilidad, un precio estable a largo plazo que permita la seguridad que exige la actividad empresarial. Y ahí estamos a favor que haya un desarrollo, sobre todo ahora que abrimos un periodo de modificación del mercado eléctrico europeo, de estandarizar contratación a largo plazo, proporcionando los volúmenes necesarios, diferentes horizontes temporales y, sobre todo, mejorando coberturas que las comercializadoras pueden ofrecer. También reflexionar que la tarifa eléctrica está penalizada. Estamos ahora en un periodo en el que se han reducido los impuestos, pero me gustaría recordar que hasta la crisis energética teníamos más de un 50% de la tarifa que eran impuestos y cargos que están relacionados con todos los consumidores energéticos, no solamente con los consumidores eléctricos. A la vez estamos viendo subvencionar las tarifas del gas. Seguramente en la situación en la que estamos es una decisión necesaria, pero lo que sí, a mí me gustaría dar el mensaje en línea con las conclusiones de la COP27, que hay que ir reduciendo y que esas subvenciones a los combustibles fósiles tienen que ser lo más transitorio posible, si se tienen que ir reduciendo, y en todo caso evitar penalizar la tarifa eléctrica, porque si no va a ser muy difícil, si no hay unas señales económicas claras para que el consumidor haga ese cambio de los combustibles fósiles a la electricidad. Y finalizo hablando de las tramitaciones administrativas para las autorizaciones ambientales, que están siendo cada vez más farragosas, más complejas. Yo creo que lo corroborará mi compañero del área de desarrollo renovable, pero estamos yendo a plazos de 3 años para poner en marcha una instalación de generación renovable. Poner en marcha un punto de recarga público nos lleva más de 1 año de tramitaciones y autorizaciones. Y yo creo que hay que buscar un equilibrio entre mantener las garantías ambientales y la agilidad, y yo creo que aquí se puede hacer mucho. Tenemos un pipeline a nivel nacional de más de 100.000 megavatios de proyectos renovables, mucho más, casi el doble de lo que prevé que hay que instalar en España de acuerdo al Plan Nacional de Energía y Clima. Y lo que queremos es que se podría focalizar la tramitación de los proyectos que presentan menos dificultades ambientales y conseguir una mejor coordinación de la Administración General del Estado con las administraciones autonómicas, en el sentido que ahora mismo cada vez son más exigentes los informes que se piden, y cualquier informe que no se emite, que queda pendiente, no hay silencio administrativo positivo y vemos los proyectos que quedan paralizados. Con esto ya termino. Simplemente creo que Galicia cuenta con una oportunidad única de avanzar en un camino que ya ha iniciado, de convertirse en un hub energético gracias a su potencial y a su recurso en energía renovable.
y esto va a permitir impulsar el desarrollo de las empresas de Galicia y afrontar el futuro alineando competitividad y transición ecológica. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad, Miguel, es que nos ha abierto muchísimos puntos de interés. Vamos a ver si tocamos algunos, pero el primero, quizá esté en la mente de todos, tiene que ver con algo que acaba de decir y que nos están citando siempre como los beneficios caídos del cielo. Ha dicho que las eléctricas no son responsables de esta cascada de precios continuamente en alza. ¿De quién es la culpa? Bueno, yo creo que está claro que hemos visto una escalada en el precio del gas. Como comentaba, hemos pasado de muchos años de estar en una horquilla entre 15 y 20 euros megavatio hora, dependiendo de temporada de verano o invierno, en el precio del gas, y ahora lo tenemos por encima de 100 euros. Este verano casi llegaba a los 300 euros. Yo creo que el mecanismo de marginalista de mercado traduce eso directamente en los precios mayoristas, y lo importante, como se ha hecho con la regulación que se ha hecho en España, con la singularidad ibérica, con la limitación del precio de las tecnologías marginales, es asegurar que no ha habido un beneficio sobrevenido a las empresas eléctricas. Pero yo creo que esto, aparte de lo que yo diga, está ahí, porque somos empresas cotizadas, tenemos nuestros resultados trimestrales, nuestros resultados auditados, y yo creo que es perfectamente seguible cuando una empresa eléctrica está teniendo un beneficio más allá de lo que era su historia, sus márgenes históricos. Y esto, pues, yo creo que es claramente comprobable, ¿no? No obstante, entendemos que es un momento de solidaridad y de esfuerzo. De hecho, la formulación del acuerdo de solidaridad dentro de las normativas europeas que se están aprobando habla de establecer impuestos principalmente a las empresas petroleras, gasistas, de refino y de carbón, pero no habla de impuestos a las compañías eléctricas. Los países en los que hemos visto nuevos impuestos a las compañías eléctricas son países donde no existen estos mecanismos que precisamente evitan que haya beneficios sobrevenidos. Pero aquí tenemos todo, tenemos los mecanismos y tenemos el impuesto. Pero vamos a esperar que haya un poco como se dice en Galicia, de sentidiño, y que no se detraiga sobre todo la capacidad tractora que tenemos las empresas eléctricas de cara al futuro y de cara a la transición energética. Me ha parecido entenderle que no es partidario de mantener mucho tiempo el tope al precio del gas. ¿Cree que eso va en contra de la velocidad en que la sociedad debe acostumbrarse a las nuevas energías? Bueno, yo no he comentado sobre si soy partidario o no de mantener el tope del gas. Yo creo que aquí hay mucha polémica. Hemos visto en la reunión de ayer de la reunión extraordinaria de ministros de Energía de la Unión Europea, hemos visto que no hay acuerdo y que se ha ido al próximo día 19 el debate, porque hay países, estamos hablando de 15 países que tienen interés que haya un tope que sea más bajo del que se está proponiendo ahora mismo, que la última propuesta estaba en torno a 220 euros. Para que nos hagamos una idea, esto equivale a casi 500 euros de precio mayorista de la electricidad, o sea que son topes que es muy difícil que se vayan a utilizar o que te van a ser muy poco efectivos, pero hay diferentes intereses. La preocupación de países como Alemania, como Países Bajos, es que no haya problemas de suministro y que un tope excesivamente bajo no vaya a disuadir sobre todo a los operadores de gas natural licuado, al gas que nos llega por barcos, para dirigirse a otros mercados más atractivos. Va a ser difícil encontrar un consenso. El tope del gas tendría sentido, sobre todo para aliviar la factura del consumo directo de gas, y creemos que puede tener sentido en este momento. Lo que sí comentaba es que cualquier subsidio a los combustibles fósiles, y esto es, como decía, una conclusión de la COP27 que hemos ratificado España y todos los países de la Unión Europea, es que esos subsidios tienen que ir paulatinamente abandonándose,
porque si no, la transición va a ser más lenta, y una cosa que ha puesto manifiesto la guerra de Ucrania es que esa transición tiene que acelerarse. Pues refiriéndose a Endesa, dijo no hace mucho la ministra de Transición Ecológica que la reactivación de la térmica retrasaba la velocidad con la que hay que hacer el cambio. ¿Qué le parece eso? Bueno, yo creo que primero que no es una reactivación, porque la central, a pesar de que la solicitud de cierre, como casi todas las centrales de carbón en España, la presentamos en diciembre de 2019, no ha llegado a cerrarse, con lo cual ha estado no operando por una indisponibilidad, pero la central sigue operando hoy en día. Sí es verdad que ya hay una propuesta de resolución por parte del Ministerio que contempla que 2 de los 4 grupos que tiene la central no siga operando porque no fueron adaptados a la Directiva de Emisiones Industriales, con lo cual no pueden operar. Y de momento pues se ha dado un cierre condicionado a los otros 2 grupos que sí están adaptados, que supondrían la mitad de capacidad de la central, para operar hasta que se den unas condiciones de seguridad de suministro que entendemos deberían alcanzarse una vez pasado el invierno, y que en todo caso estamos pendientes de cuál va a ser la resolución definitiva, porque, como digo, lo que hay es una propuesta de resolución. Lo que estamos viendo es la operación de un grupo de 350 megavatios de una central que venía operando con 1.400 hasta ahora, y las producciones que vamos a tener este año y las que podríamos tener hasta que llegara ese cierre el año que viene son muy coyunturales, son muy marginales. Estamos hablando de un 10% de las producciones históricas de esta central. Creemos que el corto plazo, la prioridad de garantizar la seguridad de suministro es lo que mantiene operativo a estos 2 grupos, pero que en todo caso no se pierde de vista, como digo, el problema en mayúsculas, que es el cambio climático y el compromiso de descarbonización. Ha dicho también en esa intervención que calificó la respuesta europea como ágil. Y uno se pregunta, las materias primas en manos de China, de terceros. La transformación, lo hemos visto con los microchips también. Y el suministro de energía, el gas, también dependiente de terceros. Eso requerirá una reflexión y supongo que un cambio en la estrategia que debe tener Europa para los próximos 30 años. Efectivamente, se están reorganizando, se está analizando las prioridades después de la invasión de Ucrania. Yo creo que el tema, desde luego, de la crisis energética, claramente es la apuesta por una mayor aceleración de esa transición energética, pero hemos visto iniciativas como el PERTE de los semiconductores. En fin, yo creo que tenemos la inmensa suerte de contar con el plan de recuperación. Ese plan de recuperación se está reajustando a las prioridades, pero básicamente son las prioridades que se habían detectado antes, porque tiene que mirar a largo plazo. Tiene que ser un plan transformador, pero que vea en el largo plazo hacia dónde debe ir la industria, hacia dónde debe ir la economía española, la economía europea y sobre todo en la economía de Galicia, ¿no? Yo creo que no es en absoluto que vayamos a cambiar las prioridades que teníamos, pero probablemente haya que cambiar o priorizar o dedicar más fondos a reajustar, digamos, las prioridades con los últimos acontecimientos. Y pensando en las nuevas energías, en las nuevas tecnologías, Galicia está con capacidad para no solo autoabastecerse, sino incluso vender energía. Yo creo que Galicia tiene el potencial de continuar siendo un hub de generación muy importante, y el recurso eólico que tiene Galicia es importantísimo. Yo creo que lamentablemente durante unos años ha habido un poco de atasco en las tramitaciones renovables, pero se han tomado medidas para reactivar esas tramitaciones renovables. Hemos visto la vía para considerar proyectos vertebradores, proyectos de tramitación ministerial y que puedan hacerse en zonas NOADE, que nosotros ahora mismo hemos conseguido el pasado 17 de noviembre esa calificación para 6 proyectos eólicos en la zona de As Pontes. Hemos visto también establecer un canal prioritario para los proyectos
autonómicos, siempre y cuando vayan asociados para el suministro estable a la industria gallega a largo plazo. Y yo creo que en definitiva se están dando los pasos para que Galicia no pierda ese paso. Hemos visto comunidades autónomas muy ágiles en la tramitación de proyectos renovables. Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía están escalando posiciones en un ranking donde siempre habíamos estado Galicia y Castilla y León. Y yo creo que, si me permite una pequeña reflexión, gran parte de los fondos Next Generation van a ser fondos de gestión centralizada, de gestión en los ministerios. Pero esos fondos van a ir a proyectos en territorios y van a ser la agilidad con que los territorios tramiten esas ayudas, tramiten esas autorizaciones, toda la parte administrativa de la puesta en marcha de unas autorizaciones y permisos ambientales, va a ser lo que haga que esos proyectos, no ya los que se gestionan con fondos territorializados, sino los proyectos centralizados que la Administración Central de Estado, vengan a Galicia, se materialicen en Galicia, pues va a depender de esa agilidad con la que en Galicia tramitemos estos proyectos. Vemos muchas críticas sobre los fondos Next Generation y la aplicación en Galicia. Parten, por ejemplo, de la propia Xunta y de grandes empresas, como puede ser Stellantis. ¿Cuál es su opinión sobre la velocidad y la eficacia de los fondos? Nosotros tenemos una valoración muy positiva de los fondos Next Generation. Creemos que son unos fondos muy oportunos, como he dicho, que se está demostrando todavía más su valor con la crisis energética, pero además muy bien orientados y ambiciosos. Yo creo que el volumen de recursos movilizado y el destino prioritario de esos fondos creemos que está muy bien diseñado. Es cierto, como dice, que el principal reto es la ejecución del plan. Y el problema que tenemos es que es un plan que está muy aquilatado en el tiempo. Tenemos solo 3 años para asignar 77.000 millones de euros de subvenciones. Ya han transcurrido 2, porque es de 2021 a 2023. Y no hay información muy clara agregada de lo que ya se lleva asignado, pero leíamos esta semana pasada en torno a 28.000 millones, es decir, que ha transcurrido 2/3 del tiempo y se ha asignado 1/3 de los fondos. Mucho vamos a tener que correr en 2023 y ese es el gran reto que tenemos. Entonces, como digo, valoración muy positiva en cuanto a su diseño, en cuanto a su orientación y su ambición, pero preocupación porque esa ejecución sea así. Los fondos territorializados en Galicia se están tramitando con mucha agilidad. Vemos agilidad de las convocatorias, agilidad de las autorizaciones, pero efectivamente tenemos que ver pues, que todos estos PERTES, que todos estos fondos de gestión centralizada tienen que agilizarse y acelerarse durante 2023. Y luego ya nos tocará a las compañías porque esas inversiones tienen que estar finalizadas antes de 2026, antes del final de 2026. Y en ese sentido, pues tenemos una gran oportunidad, pero tenemos un reto importante por delante. Bueno, pues muchas gracias. No quiero terminar la entrevista sin recordar el triple objetivo del plan estratégico que nos acaba de contar que tiene Endesa, ¿no? Que si anoté bien, uno es la descarbonización, otro es la comercialización con los clientes, la innovación en la digitalización y el tercero son las redes inteligentes. ¿Lo he dicho bien? Descarbonización, digitalización de las redes de distribución y electrificación de la demanda de nuestros clientes. Eso es. Bueno, pues mucha suerte en ese empeño. Pues muchas gracias. Gracias. Pedimos, por favor, que vengan a acompañarnos Juan Álvarez Abello, director del Plan Futur-E, y Miguel González Martín Luengo, que es director de Desarrollo de Negocio Renovable del noroeste de España y Portugal, de Endesa. Muchas gracias por acompañarnos. La primera pregunta que uno se puede hacer es ¿qué es esto del Plan Futur-E? Futur-E, muy bien, pues lo explicamos. Nosotros, como ha dicho, estamos en un proceso de cambio muy importante, transicionando a las renovables, ¿no? Pero venimos de un parque de generación basado en carbón, o una parte muy importante que estamos abordando su cierre, ¿no? Entonces,
Tan importante como que ahora mismo estamos cerrando 5 plantas de carbón en España, que son más de 5,5 gigavatios de potencia y que emplean a más de 1.500 personas, empleados directos. Se pueden imaginar pues, que no es sencillo conseguir un cierre de estas instalaciones existentes, ¿no? Pero para nosotros es tan importante crecer en renovables, aumentar nuestra generación libre de emisiones, como encontrar una solución para lo que son nuestras centrales de carbón que están abordando este proceso complicado de cierre, ¿no? Y eso es lo que es el Plan Future. El Plan Future busca encontrar un futuro, una solución a estas zonas y hacer en la práctica lo que decimos de que no se quede ningún territorio atrás, ¿vale? Y para eso pues, es un plan muy concreto en el que llevamos trabajando para todas las centrales, que tiene 4 ejes fundamentales, ¿no? Por un lado están los empleados de la propia central, los empleados de Endesa, para los cuales pues, ha habido un plan para mantenerles en la compañía, es decir, digamos que por el cierre de las centrales de carbón no va a perder ningún empleado de Endesa su puesto de trabajo, bien a través de prejubilaciones o bien encontrándoles una ubicación diferente en otras áreas de la compañía. Eso respecto a los empleados propios. Respecto a los empleados contratistas, allí pues también estamos haciendo un trabajo muy, muy significativo. Por un lado, en relación con los desmantelamientos, ustedes saben que después del cierre de una central viene un proceso de desmantelamiento, que es un proceso largo, puede ser un proceso de 4 años, donde tienes una carga de trabajo pues, significativa. Por ejemplo, en el proyecto de Aspontes pues, pueden ser 140 personas durante esos 4 años, ¿no? Y entonces, en ese proceso de desmantelamiento buscamos que sean los empleados de las contratistas, los empleados que se han visto afectados por el cierre, los que puedan participar en esas labores de desmantelamiento. Y para eso tenemos también un plan de formación muy específico en temas de desmantelamiento y también en temas de parques, operación de parques, que permitan a esos empleados recalificarse para poder emplearse en esa parte. De tal manera que el impacto a corto plazo que hay del cierre de la central, pues tengamos una continuidad en el empleo hasta que consigamos armar lo que puede ser una visión de más largo plazo de la compañía. Y para esa parte, que es la parte de más allá del desmantelamiento, más allá pues, de lo que supone el cambio del cierre, pues ahí estamos desarrollando 2 actividades fundamentales. Por un lado, nuestros propios proyectos renovables y nuestros propios proyectos para la zona, que luego hablará Miguel, donde básicamente, y también lo ha dicho Miguel Temburi, buscamos que cada megavatio de carbón que estamos cerrando lo recuperemos con megavatios renovables, prácticamente 1 por 1 en las mismas zonas donde estamos. Y por otro lado, buscamos que el empleo que se pierde en el carbón también 1 por 1 se recupere con otras actuaciones de terceros, ¿no? Y en ese sentido, salimos a buscar también dentro del Plan Future empresas que estuvieran interesados en el emplazamiento, en los terrenos, activos de la propia central, que pudieran tomar el relevo a Endesa en lo que ha sido la generación de empleo y de riqueza en todos estos años. Y para eso pues, hemos hecho una búsqueda muy importante de empresas, pues hemos hecho más de 2.000 contactos explicándoles las ventajas que tenían Aspontes, la tradición industrial de esa zona. Y eso, junto con un trabajo que hemos hecho con la Universidad de Santiago de Compostela y muy de la mano pues, de las administraciones, tanto de la Xunta como del Ayuntamiento de Aspontes, pues hemos conseguido pues, tener proyectos que pensamos que son proyectos sólidos, sostenibles, viables, con empresas muy importantes, que pensamos que darán empleo, nos darán el relevo en el empleo industrial pues, para los próximos 25 años, ¿no? Yo creo que es de todos conocido pues, el anuncio que hizo la empresa Century Tire de instalar una fábrica 4.0 de fabricación de neumáticos en Aspontes, será en terrenos de Endesa. Nosotros salimos a buscar esa empresa, a explicarles que, bueno, que frente a otras alternativas que ellos manejaban en España, pues Aspontes sería una buena solución. Y fruto de eso pues, está el anuncio y el trabajo pues, de todos, la verdad que es un trabajo de todos,
para que esta fábrica, que generará 750 empleos directos, con una inversión de 450 millones de euros y que claramente pues, continuará la tradición industrial que tiene Aspontes, ¿no? Ese es el proyecto de Centuritar. También recientemente, y ustedes también lo sabrán, ENCE anunció también un proyecto de bioplanta, también en Aspontes, también en terrenos de Endesa, también después de un proceso de búsqueda de esas oportunidades, un proceso que yo pensamos que es también muy interesante de conseguir la circularidad en el sector de papel y de producir biofibras, con también un impacto muy importante en la cadena de valor, ¿no? Y esto pues con unas inversiones de alrededor de 350 millones de euros y una creación de empleo de más de 150 empleos directos y 400 indirectos, ¿no? Con lo cual, a base de pues, trabajar y de buscar soluciones y sin tener varitas mágicas, que no tenemos, pues vamos encontrando, repito, entre todos y con la ayuda de las administraciones, pues un futuro industrial también para Aspontes que permita pues, dar el relevo a lo que fue los años, pues, los más de 50 años que Endesa ha estado en esa localidad. Y quiero aprovechar que estamos en esta reunión de empresas, pues si ustedes tienen algún proyecto de expansión que piensen que puede encajar en Aspontes, pues estaremos encantados. Seguimos teniendo terrenos disponibles, estaremos encantados de hablarlo, de buscar soluciones para las necesidades que puedan tener, de tal manera que completemos pues, todo este proceso complejo de reindustrialización. Quiere decir entonces que tenemos que olvidar la palabra desmantelamiento y hablar en todo caso de transformación. Bueno, digamos que los activos antiguos tienen que dar paso a los activos nuevos, digamos, ¿no? Y una parte de eso, y eso también es una obligación nuestra de las compañías eléctricas, es dejar los terrenos que hemos ocupado en la situación que se encontraban previamente. Con lo cual, sí es necesario pues, proceder al desmantelamiento. En algunos casos hay proyectos que encuentran algunos de los activos interesantes y que puedan tener una segunda vida, y en ese caso pues esos activos los libraríamos del desmantelamiento. En el apartado de empleo entendemos que hay dos vectores. Uno son los propios trabajadores en nómina de Endesa y otros todos los que trabajan para Endesa, los contratistas. Y en los dos casos están buscando soluciones. Supongo que son readaptaciones a nuevos puestos, sí. Traslados. ¿Cómo lo están haciendo? Exacto. Es decir, de los empleados de Endesa, cuando el cierre se complete, pues ha habido una parte de ellos pues, que hemos buscado otras ubicaciones. Pues, por ejemplo, si antes hacían operación y mantenimiento de una central térmica, ahora pueden hacer operación y mantenimiento de una central eólica o de centrales hidráulicas que tenemos en la zona. Es decir, en un proceso muy individualizado, buscando, en la medida de lo posible, una ubicación pues, lo más próxima posible a su lugar de trabajo. Y el resto, pues, a partir de una determinada edad, pues, también se han acogido a prejubilaciones voluntarias, ¿no? Y por el lado de la parte de los contratistas, ahí pues, se ha hecho una labor con las empresas de demolición, es decir, la empresa que luego se encargará de la demolición, exigiéndoles unos niveles muy altos de empleo local para realizar esos trabajos. De tal manera que, como decía, pues haya una continuidad en el empleo hasta que estos nuevos proyectos pues, se pongan en marcha y de tal manera que consigamos hacer esta transición pues, de la mejor manera posible. Aspontes, por tanto, seguirá siendo un polo industrial y además menos contaminante. Aspontes seguirá siendo un polo industrial. Mira, yo he llevado muchas personas a ver la central y a ver el lago, y la verdad que a todo el mundo le impresiona mucho lo que allí hay, y han sabido captar pues, ese alma industrial que tiene Aspontes, esa comunicaciones, o sea, esa ubicación donde se encuentra y bueno, pues con el convencimiento pues, de estos proyectos nuevos que van a generar mucho empleo, que ahí van a encontrar las personas necesarias para llevarlo a cabo. Pues quizás nos pueda contar qué va a hacer Endesa en Aspontes. Pues nada, me queda la parte fácil, ¿no? Después de la introducción de Miguel del contexto y de lo que se está haciendo con los activos actuales que nos ha contado Juan, sí me gustaría resaltar que en todo este proceso de transformación que estamos viviendo, hace apenas un año, un poco más de un año,
quizá el principal foco que teníamos con la transición energética y el desarrollo de proyectos renovables era el cambio climático, una cosa que los que no lo creemos es suficientemente importante como para llevar a cabo esta transición energética, ¿no? Pero es que ahora hay más, ahora hay una cosa mucho más tangible, ¿no? Que es la crisis energética, los precios que existen y la necesidad de independencia energética. Y aquí la oportunidad del territorio en el que estamos, de Galicia, es tremenda, porque tenemos un recurso endógeno, que es el viento. La producción de energía eólica hay que ir a buscarla donde está, no se puede colocar en cualquier sitio. Y en eso Galicia es líder, no solo de España, sino de Europa, ¿no? Hablábamos antes de la fusión. La fusión, yo cuando terminé la carrera, cuando empecé la carrera de ingeniería hace ya un montón de tiempo, fui a alguna conferencia que decían que quedaban 20 años. Cuando acabé la carrera, otra conferencia, seguían diciendo que quedan 20 años, y ayer escuché en las noticias y hablan de entre 10 y 20 años, con lo cual hemos mejorado un poquito, pero todavía nos queda. ¿Qué nos queda? Tenemos las renovables. Bueno, también yo oía que solo quedan 30 años de petróleo, solo quedan 30 años de sigue petróleo. Quedando. Y ahí sigue. Lo que pasa es que el precio va subiendo. Bueno, pero no, esto para decir que lo que tenemos a día de hoy disponible es la capacidad tecnológica de sustentar los sistemas eléctricos con energía renovable. Hace también 25 años, más allá de un 10% de penetración de renovables, era casi una utopía. Se pensaba que no podía ser, la inercia del sistema y demás. Hoy en día eso está resuelto. Tenemos los equipos de electrónica de potencia, permiten sostener los sistemas eléctricos con suficiente garantía como para no depender de máquinas rotativas, ¿no? Como hasta ahora. Por tanto, lo que tenemos a día de hoy son las renovables. Tenemos solar, tenemos fotovoltaica, principalmente en el sur de España, y tenemos la eólica. Y la eólica es fundamental, porque es lo que nos permite... O sea, España es una potencia en cuanto a energía solar, pero la solar al final está en las horas centrales del día. Y eso plantea retos importantes de gestión del sistema. La eólica está en todas las horas del día, con su intermitencia, con su variación, pero está en todas las horas. Y eso es crítico para sostener la transformación que necesitamos, ¿no? Y reemplazar centrales térmicas que hasta ahora de la que estaban dando esa variabilidad. Por tanto, la oportunidad de Galicia con un recurso endógeno como tiene el viento es fundamental, ¿no? Y además tenemos la ventaja de que tenemos las personas formadas, estamos formando más personas para poder manejar toda esta nueva producción. Un tema que siempre se habla, ¿no? La eólica no produce empleo. Bueno, la eólica no solo en empleo, sino en todo lo demás es que está distribuida. Antes teníamos un centro de trabajo con 200 trabajadores, 300, a lo mejor con contratistas, todos en 5 hectáreas, 10 hectáreas. Ahora tenemos un centro de trabajo por cada aerogenerador que se pone en el territorio, y eso está distribuido en el territorio. Eso significa que se distribuyen los impuestos, se distribuyen los alquileres, las personas están también distribuidas, no están todas juntas. Hay necesidad de mantener todos los accesos en el entorno rural cuidados, porque hay que ir a trabajar a esos sitios. Las redes de telecomunicación también se desarrollan al mismo tiempo. Entonces, esta transformación, que es como todos los cambios radicales, es complicada, pero tiene algunas ventajas muy importantes, que es esa redistribución de los flujos económicos y los flujos de actividad. Por tanto, creemos que puede terminar siendo muy bueno, sobre todo en cuanto a impacto en el medio rural, en zonas más o menos, como se habla ahora de la España vaciada, ¿no? No solo en Galicia, sino en todas las regiones. El hecho de que las renovables están distribuidas en zonas principalmente rurales facilita que de repente vuelve actividad a todas esas zonas. Y como decía, con implicaciones en la mejora de accesos, cuidado de los propios accesos, que lo tenemos que hacer por fuerza, incluso control contra incendios, colaboración con las actividades tradicionales, y este es un impacto que creemos que es muy positivo. Bueno, ya lo decía sutilmente en su intervención Miguel Temburi, que lo que hace falta es apoyo social también a esto. Bueno, oyéndolo, uno se da cuenta de todas las ventajas que tiene la energía eólica. Es inagotable, produce casi continuamente,
En fin, y tiene el único inconveniente, puede ser, quizá, y también lo matizaría, la transformación del paisaje y la oposición que se está viendo levantar donde tocan los parques eólicos, ¿no? Pero uno ve esta instantánea y piensa que se han integrado en el paisaje. Quizá esto sea muy opinable y criticable, ¿no? Pero cuando vemos un cuadro de un río en el que aparece un puente, no pensamos, ¿pero qué han hecho poniendo ese puente ahí? Sino que forma parte del paisaje, ¿no? Efectivamente. O no podemos imaginarnos a La Mancha sin sus molinos. Quizá tengamos que acostumbrarnos a esta presencia. Pero, ¿qué pueden pensar los que viven cerca de ellos y tienen allí pues, sus instalaciones ganaderas o agrícolas, etcétera? Que viene alguien a aprovecharse del viento y a nosotros no nos toca nada. ¿Les va a tocar algo? Les va a tocar lógicamente, bueno, los propietarios que están con los terrenos afectados, lógicamente, reciben sus alquileres, ¿no? Nosotros, una cifra redonda, solemos dedicar un 3% de la facturación anual del parque proporcionalmente a cada uno de los terrenos, no solamente de donde están los aerogeneradores, sino también de accesos y servidumbres y demás, con lo cual hay un retorno directo. Luego es verdad, hay que explicar las cosas. La tecnología ha cambiado mucho. De los primeros parques eólicos que se instalaron, el ruido, por ejemplo, era un tema importante. Las máquinas nuevas mejoran muchísimo, mucho más elaboradas, los niveles de ruido son inferiores y son mucho menos máquinas. Por ejemplo, un tema en el que estamos dando ahora toda nuestra prioridad es a las repotenciaciones de parques que ya tienen casi 20 años. En estos parques vamos a quitar 10 máquinas para instalar una. Con unos niveles de ruido y de rendimiento espectaculares. O sea, la mayoría de los casos vamos a pasar del 50% de incremento en la producción, retirando 10 máquinas y colocando solo una. Ese es el salto tecnológico que se ha producido en 20 años. Y efectivamente con menor impacto visual. Es verdad, la máquina será más alta, pero son muchas menos. Entonces, bueno, todas estas cosas también tendremos que irlas explicando y hacer ver. Yo, el asunto del puente, yo tengo otra idea, que es la de las chimeneas. Ahora estamos encontrando dificultades, yo creo que Juan igual tiene alguna idea, para tirar las chimeneas, que a mi modo de ver son espantosas, ¿no?, para el paisaje, pero encontramos contestación social para poder demoler las chimeneas en todas partes, no solamente en España, en Portugal también. Hablas de tirar una chimenea de estas de 100 y pico metros, que ha estado echando humo negro durante mucho tiempo y emisiones, y la gente no quiere. Entonces, al final uno se termina acostumbrando, para gusto los colores, pero a mí me gusta la figura, ¿no?, de los molinillos, y probablemente los primeros habitantes de La Mancha se quejaron de los molinos también, y ahora es un recurso turístico. Yo creo que tendremos que ir juntando y coordinando y sobre todo explicando muy bien las cosas. Los parques eólicos no son incompatibles con los usos tradicionales del suelo. He visto por aquí a Julio Lozano, nuestro responsable de operación y mantenimiento. Tenemos grandes experiencias en parques que están en operación de colaboración entre las personas que tienen sus actividades ganaderas en la zona con los propios retenes nuestros de mantenimiento, colaborando mutuamente. Tanto nuestra gente, cuando ve una vaca, por ejemplo, que está en dificultades, avisa a los ganaderos. A veces los ganaderos nos avisan a nosotros: oye, hay una máquina aquí que se ha parado o que tiene mala pinta. Esto se está haciendo ya y creo que es el camino a seguir, ¿no? Esto no son incompatibles. O sea, un aerogenerador no genera una interferencia grave en las actividades que se están realizando ya. Por tanto, todo llegará, ¿no? Todo llegará. Pero falta todavía para cambiar esta percepción. Cuando una comunidad de vecinos o de montes recibe una notificación de que en ese emplazamiento pues va a haber un parque eólico, cuando ve la notificación dice: qué desgracia me ha tocado, o dice: me ha tocado la lotería. Debemos trabajar, y ahí nosotros tenemos que hacer mucho trabajo para que sea la primera impresión. Es verdad que en el sector no todo el mundo actúa bien. Como en todas partes hay de todo, ¿no? Pero nosotros tratamos de actuar de una manera socialmente responsable. Primamos siempre los acuerdos con los propietarios antes que la expropiación. Hay otros agentes que han ido directamente a expropiaciones y de otras maneras, ¿no?
Nosotros tenemos siempre la idea de llegar a acuerdos y de explicar las cosas y poco a poco esa contestación debería irse cambiando. El cambio a lo desconocido siempre es motivo de miedo y a todos nos pasa, ¿no? Yo hace apenas 2 años estaba con ciclos combinados y ahora estoy con la furia del converso, ¿no? En la renovable. Pero hay que hacerlo, no tenemos otra opción. Y lo que estamos viendo con los precios, con la crisis energética, dificultades en las cadenas de suministro en todos los aspectos, no solo de materias primas, sino de componentes, nos están llevando a que no tenemos otra opción más que traer la producción de energía aquí, traer asociado las industrias que necesitan energía barata para que se puedan instalar, depende de que esté esta energía que es barata. Y ahí es donde tenemos que seguir trabajando. En As Pontes se ha aprobado la utilización de biocombustibles, pero no dio resultado. Está claro que las nuevas vías vienen por los parques eólicos y por una palabra que está ya en la mente de todos, que es el hidrógeno verde, ¿no? ¿Qué nos puede contar de eso? Bueno, el hidrógeno verde, desde luego, es un vector que será el vector del futuro, probablemente reemplazando aquellos, en nuestra visión, el hidrógeno va a reemplazar aquellos usos donde no sea posible la electrificación. Como decía Miguel Temburi, uno de los ejes principales nuestros es la electrificación de la demanda. En todo aquello que sea posible. Habrá ciertos usos en donde no sea posible y hay, principalmente industria química y demás, donde el hidrógeno será el elemento principal. Pero el hidrógeno tiene que ser elaborado con energía verde, porque si no, nos estamos haciendo trampas en el solitario. Y para producir hidrógeno con energía verde hace falta mucha energía verde y muy barata. Y para eso todavía nos queda. Nos queda en la parte de la producción. Necesitamos un excedente importante de energía renovable para que la producción de hidrógeno verde, en las condiciones que se han definido, sea rentable. Y luego hace falta que toda la cadena de suministro del supply chain de electrolizadores y equipos específicos que evolucione un poquito para llegar a un punto donde todo sea económicamente razonable, ¿no? No introduzcamos otro factor de encarecimiento de la energía. Esta planta de hidrógeno, que ya está más o menos en proyecto, ¿no? Yo he leído que es la más grande que está proyectada, ¿es así? Bueno, ahora hay muchas que son las más grandes de Europa. Sí. Todos estamos haciendo la más grande, probablemente. Al final será en función de la demanda que vaya apareciendo y en las primeras fases de las subvenciones que haya disponibles, ¿no? Entonces, terminan siendo grandes y España probablemente tiene condiciones para tener ese excedente de renovables, de energía renovable, que haga posible una producción importante de hidrógeno. Hay otra palabra que no ha surgido todavía y la quiero introducir, que es la eólica marina. Vemos que hay, bueno, también, iba a decir una moratoria, lo que hay es mucha demora en la toma de decisiones, quizá también porque genera oposición, ¿no? En este caso, en el sector pesquero. ¿Endesa tiene planes de eólica marina? En este momento no todavía. Efectivamente, es otro campo en el que llegaremos y que se llegará y que será de todo el mix en el próximo futuro de energías renovables, donde pasaremos de un mix de térmicas a un mix de renovables, será un factor importante por la facilidad de los vientos, pero luego tiene grandes desafíos que no están resueltos todavía. Principalmente en las costas de Galicia, en zona cantábrica, sabemos que tiene mucha profundidad. No es posible el tipo de eólica marina que se hace en Holanda, en otros países donde hay una plataforma continental poco profunda y los aerogeneradores pueden ir directamente, digamos, pinchados sobre el fondo marino. Aquí es flotante. Eso todavía requiere algún periodo de prueba y tiene desafíos todavía no resueltos en la cadena de suministro de componentes, tanto de los fabricantes de aerogeneradores de esa escala, que son aerogeneradores ya de 15, 16 megavatios, como de las propias plataformas, que todavía no está totalmente claro la tecnología que será la buena, ¿no? Y luego hay otros desafíos, como que son plantas que van a estar a 50 kilómetros de la costa,
hay que llevar los cables submarinos a 50 kilómetros y que aquello se mantenga durante 30 años en servicio, que es otro tema que tiene su dificultad. Y luego, finalmente, un problema que es un problema común de todos, necesariamente para los grandes CAPEX que estarán involucrados, serán necesarias que sean plantas muy grandes, del orden de cientos de megavatios, y requerirán que en tierra existan puntos de conexión con esa capacidad disponible, que a día de hoy es otro tema que está pendiente. Por tanto, es un asunto que estamos viendo, pero que no tenemos planes en el corto plazo. Bueno, o sea que hablamos de más allá del 2030 posiblemente. Seguro. Lo veamos. Bueno, y una cosa que he visto que hace Endesa, o por lo menos lo está haciendo en algún lugar, como en el norte de Portugal, son las plantas solares flotantes Sí. en el agua. Exactamente. ¿Eso tiene futuro en Galicia? Bueno, el proyecto que ganamos en la subasta de Portugal, de hecho, está a pocos kilómetros de la frontera con Orense. De hecho, yo cuando voy para allá voy en el AVE a Orense y cruzo en coche. Por tanto, por geografía podría dar, ¿no? Es un proyecto muy bonito. La eólica flotante, perdón, esto no es eólica, es fotovoltaica. Tiene ventajas, que se utiliza una superficie que, digamos, no tiene otro uso. En el caso portugués, además, ha estado muy bien organizada porque ha sido la Agencia Ambiental Portuguesa la que ha definido las áreas donde se puede instalar, con lo cual aspectos medioambientales, aspectos de interferencias con, por ejemplo, servicios antiincendios, hidroaviones y demás, están ya resueltos de partida, con lo cual da mucha seguridad en el desarrollo. Y luego tiene la ventaja esa, que es una zona donde no tiene otro uso, es la superficie del agua. Los paneles tienen un poquito mejor rendimiento porque al estar sobre el agua se refrigeran mejor. Y tiene la desventaja de que la tecnología flotante todavía no permite que los paneles tengan seguimiento del sol. Con lo cual son paneles fijos que no tienen tanta producción como los que están en tierra. Entonces es un poco más caro en términos de inversión. Pero, como decía, nos estamos moviendo de un mix de térmicas a un mix de renovables. Y la fotovoltaica flotante pues será otro factor más, un componente más en este mix. Pues vamos a terminar, pero me falta una pregunta sobre todo lo que tiene que ver con el Futur E, que es que nos cuente cómo imagina que será el empleo del futuro en Aspontes. Yo creo que Aspontes va a seguir teniendo su alma industrial, ¿no? Y va a seguir con ese espíritu pues, de tantos años, ¿no? Y también veo que el tipo de industria que se está implantando allí pues tiene una componente muy innovadora, ¿no? Muy pues como decía, ¿no? Para los próximos 25 años, ¿no? Con una componente pues de un empleo más cualificado, con una componente de innovación donde los propios proyectos de los que estamos hablando también lo incorporan, ¿no? Y luego pues con unas necesidades de empleo pues también muy grandes. O sea, yo creo que Aspontes seguirá siendo un polo industrial muy importante en Galicia. A quien hoy tenga 15 años, sus padres, ¿qué le deben decir? Estudia, neno, estudia. Y quédate en Aspontes, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a los dos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tener ahora con nosotros a Álvaro Dorado, que es vicepresidente mundial de energía de Alcoa y presidente de Alcoa España. Voy a utilizar el atril. Perdóname un segundo. Y buenos días a todos. Y de entrada, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Yo creo que dar las gracias en primer lugar a los organizadores y la oportunidad de tener un rato con vosotros para compartir un poco la situación de Alcoa y la situación de Alcoa en San Cibrao en particular y la conexión que que tenemos ahora mismo con todo el desarrollo eólico que pudiera haber en Galicia y el futuro de la planta en La Mariña, ¿no? Como me has introducido, yo quería reforzar un poco, al final, ser responsable global de energía
de una compañía como Alcoa y combinar esto con la presidencia de Alcoa en España, pues como os podéis imaginar ha sido un reto, está siendo un reto en los últimos 3 años de manera pues monumental, ¿no? Un reto monumental por todo lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Pero creía que la ocasión lo merecía, el momento que vive ahora mismo San Ciprián y el momento que vive el mundo energético merecía esta ocasión. Alcoa no se prodiga mucho en este tipo de intervenciones normalmente, pero creemos que es una buena oportunidad para compartir con todos vosotros, ¿no? Y dejadme que empiece con una puesta en situación, con 2 mensajes que yo creo que son 2 mensajes a nivel de contexto global, que yo creo que vais a entender perfectamente y que nos ponen en situación. Un primer mensaje es un primer mensaje acerca de la oportunidad que se tiene desde el plano de sostenibilidad. Para que os deis cuenta, se producen mundialmente en torno a 70 millones de toneladas de aluminio primario en el mundo y en torno por encima del 40% de ese aluminio primario, conocéis que es una industria muy intensiva energéticamente, en torno al 40-45% de ese aluminio primario se produce con electricidad procedente de carbón. Es un dato impresionante. Al final, bueno, tienes el componente asiático, que es el que bueno, influye determinantemente en este porcentaje, pero en un entorno en el que esta industria compite globalmente, pues ahí podéis ver que hay una oportunidad tremenda en un impulso de la descarbonización de toda la economía. Hay una oportunidad tremenda con este componente que tenemos en la producción de aluminio primario, ¿no? Y el otro mensaje a nivel global es un mensaje de reto, ¿no? Del reto que tenemos por delante las empresas de aluminio primario en el mundo. Y en este mensaje yo quiero que hagáis una cuenta muy rápida, una cuenta que seguro que me seguís. Se necesitan 15 megavatios hora para producir 1 tonelada de aluminio. 15 megavatios hora. A un precio digamos, actual de 200 euros por megavatio hora, significa que 1 tonelada de aluminio necesita en torno a 3.000 euros para ser producida solo de electricidad. El precio de venta del aluminio ayer marcó en torno a $2.500 por tonelada. Solo en electricidad, para producir 1 tonelada de aluminio, se estaría perdiendo $500 por tonelada de aluminio. Solo en electricidad. El resto de costes iría a pérdidas, ¿no? Alúmina, carbón, coste laboral, etcétera, iría a pérdidas, ¿no? Para una planta como San Cibrao, que produce 200.000 toneladas de aluminio al año, a plena capacidad, pues estos son 100 millones de euros, 500 por 200.000, 100 millones de euros de pérdidas solo en el coste de la electricidad a precio de aluminio actual. Con lo cual, un reto impresionante, ¿no? el que tenemos por delante y, desde luego, con precios de este calibre que estamos viviendo ahora mismo, pues el mercado lo nota. Alcoa lleva convencida mucho tiempo de que a estos precios no se puede competir, ni siquiera a precios cercanos a ellos. El mercado lo nota y el mercado actúa, ¿no? En torno a la mitad de la producción de aluminio primario de Europa está parada. En la Unión Europea se producen 2 millones de toneladas al año y 1 millón de toneladas al año de capacidad está parada. Entonces, bueno, una oportunidad en el plano de sostenibilidad, desde luego, una oportunidad tremenda, un reto impresionante el que tenemos por delante, ¿no? Y bueno, fuera de esta introducción, para poner un poco en contexto, que yo creo que es importante que se entienda bien, aunque hoy hay mucho gallego aquí y seguro que nos han leído muchas veces en muchos sitios, pero que se entienda bien que vivimos en un entorno de competencia feroz, global, y que hay oportunidades, claro que sí, hay oportunidades para extraer valor de todo este impulso de descarbonización del cual Alcoa está convencida, ¿no? Y mi intervención se titula algo así como los megavatios eólicos que darán nueva vida al complejo de Alcoa en San Cibrao. Y bueno, vamos a ello, ¿vale?
Solo unos apuntes acerca de Alcoa. Hemos hablado un poco de lo que es la industria del aluminio primario a nivel global, pero solo unos apuntes de lo que es Alcoa, ¿no? Conocéis la mayoría, pero no está de más. Alcoa es una multinacional americana. De hecho, Alcoa, el nombre de Alcoa proviene de Aluminium Company of America, para el que no lo conozca. Desde 2016 somos una empresa exclusivamente dedicada al aluminio, a la cadena de valor de aluminio upstream, es decir, todo lo que significa la extracción de bauxita, la producción de alúmina con esa bauxita y la producción de aluminio con esa alúmina, ¿no? El proceso de producción de aluminio primario es relativamente sencillo. Se extrae la bauxita, se produce alúmina con esa bauxita en un proceso químico llamado Bayer, en disolución exosa cáustica, y ese es un proceso muy intensivo térmicamente. Necesitamos mucho gas o mucha energía térmica para producir alúmina, óxido de aluminio puro. Ese óxido de aluminio puro, con un proceso de oxidación-reducción y proceso de electrólisis, se produce aluminio primario con una necesidad eléctrica muy importante, ¿no? Alcoa tiene 12.000 empleados a nivel mundial, operaciones en 27 plantas y en 9 países, ¿no? Hay mucho que contar acerca de Alcoa a nivel global, pero para ser muy breves, centrémonos ya en San Cibrao, ¿no? en lo que tenemos en San Ciprián. San Ciprián es un complejo industrial con 2 plantas diferenciadas en el mismo, ¿no? Una planta que llamamos la refinería, la planta de alúmina, y una planta de aluminio primario, que es la planta que produce aluminio primario, ¿no? Recibimos bauxita de Guinea a la planta de alúmina. Esta planta de alúmina tiene una capacidad de 1,5 millones de toneladas de toneladas de alúmina al año, pero esta planta ahora mismo, pues por esas necesidades térmicas que tiene y por la coyuntura que estamos viviendo en el mercado gasista, ahora mismo la tenemos prácticamente al 50% de producción, ¿no? Nuestra exposición a los mercados del gas y nuestra incapacidad de trasladar ese precio o ese extra coste al mercado, al precio de venta, pues nos hace tener que tomar decisiones en cuanto a la producción, y estamos ahora mismo en 50% de producción en la parte de alúmina, ¿no? Estamos intentando ver, porque esta alúmina no solo se produce, o sea, no solo se vende para procesos metalúrgicos, sino también para procesos no metalúrgicos, tipo cerámicas, tratamiento de aguas, etcétera. Estamos pues, un poco, manteniendo un poco el temporal o manteniendo el tipo con ese tipo de productos, ¿no? Porque el producto metalúrgico pues ahora mismo no tienes capacidad para influir en ese o para trasladar ese extra coste en el precio, ¿no? Como digo, al 50%. De hecho, de manera interesante, al final hemos parado ahora mismo 2 días. Se va a arrancar otra vez el viernes por temas de mantenimiento, pero esta planta de alúmina pues es un poco lo que tenemos ahí es una situación muy ligada a la evolución del mercado del gas y muy ligada a la evolución del precio de venta, ¿no? Pero la segunda planta, que quizás es la que tiene más interés en el día de hoy, es la planta de aluminio primario. Tenemos en torno a una capacidad de en torno a 220.000 toneladas de aluminio primario al año. Esta planta máxima capacidad estaría consumiendo en torno a 3,5 millones de megavatios hora al año, a máxima capacidad. Lo que equivale más o menos a 405 megavatios de carga base. Es muy importante el tema de la carga base. Yo creo que Miguel lo comentaba antes y ahora vamos a hablar un poco de los proyectos eólicos. Para nosotros tenemos siempre, cuando hablamos con Endesa habla de capacidad, nosotros siempre estamos hablando de carga base, porque al final nosotros no podemos variar el consumo. Nosotros necesitamos una energía estable, un suministro estable de energía, porque no somos capaces o el proceso no es capaz de tener interrupciones en el mismo, ¿no? Interrupciones para luego arrancar, el arranque es costoso, ¿no? Y es verdad que esta planta de aluminio primario ha venido sufriendo pues los problemas de competitividad asociados al precio eléctrico en los últimos 3-4 años, si mal no recuerdo. Bueno, hemos venido resaltando las necesidades de tener un precio eléctrico competitivo y estable
desde hace mucho tiempo y hemos venido capeando un poco el temporal de la manera que hemos podido y bueno, hemos ido intentando en los últimos años abordar esa falta de viabilidad de la planta con determinadas medidas, con mayor o menor éxito, para llegar en diciembre del año 2021 a un acuerdo. Un acuerdo que, desde mi punto de vista, y este es un punto de vista ya más personal, es un equilibrio, desde mi punto de vista, fantástico entre los intereses que pudiéramos tener a nivel de compañía, con los intereses también laborales que pudieran tener los trabajadores y los intereses también institucionales, tanto de la Xunta como del Gobierno, ¿no? Es un acuerdo que tiene como objetivo fundamental el darle una oportunidad de viabilidad a esta planta. Como digo, es una planta que ha venido teniendo muchos problemas de competitividad, pero a través de este acuerdo, yo creo que es un acuerdo fantástico para darle una nueva oportunidad a la misma, ¿no? Oportunidad de viabilidad. Hay mucho trabajo por delante y lo veremos ahora, pero desde luego sienta las bases para darle esa oportunidad de viabilidad. Y sienta las bases con 3 patas fundamentales. El acuerdo tiene muchas patas, pero las patas fundamentales que quería trasladar son 3. Una primera en el plano laboral, es decir, protecciones en el ámbito laboral, no solo para los empleados directos, sino también para las contratas. Se hablaba en la intervención anterior también la importancia, ¿no?, la relevancia del empleo indirecto. Este acuerdo ofrece protecciones tanto en empleo directo como en carga de trabajo para empleo indirecto, o facturación para el empleo indirecto. Una segunda pata de inversión, muy importante también. Alcoa se compromete a poner o a invertir en esta planta en torno a hasta 103 millones de dólares en distintas inversiones que, digamos, la intención que tienen es mejorar esa viabilidad y el optimizar la planta en el momento de la reactivación. Y una pata tercera, que yo creo que es la más relevante en el foro de hoy, que es la pata industrial o la pata de actividad, ¿no? Y esa pata de actividad se comprende de 2 compromisos. Un compromiso por parte de los trabajadores, incluso con información también que estamos dando periódicamente a las instituciones, un compromiso de parada temporal, de una parada temporal que hemos hecho a partir de la primera quincena de enero, que nosotros hemos parado la actividad de electrólisis, que es la actividad que estaba ofreciendo las pérdidas, y los trabajadores se comprometían a colaborar en esa parada ordenada. Es ordenada necesariamente porque la otra pata de la actividad industrial es la reactivación de la planta a partir del 1 de enero del 24. Cuanto más ordenada sea la parada, más óptimo puede ser el coste del rearranque, con lo cual, si esa parada tiene colaboración, se produce una serie de labores de mantenimiento durante este periodo temporal, ese rearranque, digamos, será más óptimo y tendrá menos problemas cuando se reactive la planta a partir del 1 de enero del 24. Con lo cual, ese compromiso de Alcoa es firme de rearrancar o reactivar la planta a partir del 1 de enero del 24 y viene está firmado a través de este acuerdo. Y con ese compromiso del rearranque, nosotros, o Alcoa, desde el punto de vista de Alcoa, lo que se ha hecho es intentar llegar a las condiciones óptimas para que ese rearranque no solo se produzca a partir del 1 de enero del 24, sino que también sea un rearranque sostenible, un rearranque estable y un rearranque que pueda durar para mucho más allá de las protecciones que pudiera tener este acuerdo. Entonces, en ese contexto es donde entra todas las discusiones que estamos teniendo, todos los acuerdos a los que estamos llegando a nivel energético. Y es donde entran estos megavatios eólicos que darán nueva vida al complejo de Alcoa en San Cibrao. Estos megavatios eólicos, pues nosotros anunciamos en octubre de este año, nosotros y Endesa anunció en octubre de este año también nuestro PPA con Endesa, un PPA que
que es un acuerdo, lo explicábamos, ¿no? Es un acuerdo de partnership con Endesa, en el cual también Endesa está dando servicios de comercialización hasta el año 2030, pero también en el ámbito del suministro energético pues tenemos un PPA, unos megavatios en base que recibiremos de Endesa hasta el año 2033. Y con entrada más o menos en la segunda mitad del año 2025. Estos megavatios están sujetos a la tramitación, evidentemente, y al desarrollo de esos parques eólicos asociados al PPA. Y bueno, es un primer paso, un pilar muy importante a la hora de establecer no solo condiciones para un arranque duradero, sino también sostenible, ¿no? Pero no es el final del camino. La potencia que hemos acordado con Endesa son 131 megavatios en carga base. Nosotros estamos consumiendo a plena capacidad 405 megavatios en carga base, con lo cual estamos hablando en torno a un 30%. Este acuerdo con Endesa se suma al ya firmado con otro promotor, con Greenalia, un esquema similar con el que pudiéramos llegar conjuntamente Endesa y Greenalia en torno al 75% más o menos de nuestra capacidad, de nuestras necesidades de electricidad a plena capacidad. Pero, como digo, no es el final del camino. Hay un trabajo importante, no solo en el tema de tramitación, en el tema de desarrollo del parque, sino siempre insistimos, nuestros acuerdos o los acuerdos a los que podemos llegar a nivel energético en cuanto a la energía, comercialmente es el primer paso, pero nuestro precio final de energía no solo se comprende del PPA. Tenemos una serie de extracostes por encima de ellos y tiene el Gobierno también, o los gobiernos o las instituciones, una serie de mecanismos para hacer esos extracostes lo más competitivos posibles, ¿no? Entonces, la combinación de un PPA o de unas necesidades cubiertas con PPA más un marco regulatorio estable que pudiera dar un precio final, que es el que nos interesa como industria, competitivo, y además un componente de sostenibilidad, un componente de bajo carbono en la electricidad que estamos consumiendo, pues eso es lo que podrá proporcionar una viabilidad a la planta. Con lo cual, es un pilar súper importante, es un primer paso o unos primeros pasos que estamos dando muy importantes para dar esa oportunidad. No es el final del camino, pero bueno, muy orgullosos de dónde hemos llegado hasta ahora y desde luego esperamos por parte de Alcoa que este PPA y estos PPAs que pudieran llegar pues pudieran dar esa viabilidad, no solo, como digo, para los compromisos que tenemos a raíz del acuerdo, sino mucho más allá, y de forma también que podamos extraer valor de ese componente de sostenibilidad que tiene esa energía, ¿no? Y nada más, pues muchas gracias por la atención y nada, abierto a preguntas las que tengas, José. Bueno, pues muchas gracias por una intervención tan ilustrativa. Si alguien por ahí todavía tenía en la cabeza que Alcoa era una empresa depredadora, se lo tiene que borrar, porque hay dos cifras que lo explican todo. El precio del aluminio a $2.500 por tonelada y solo en electricidad fabricarlo 3.000 euros, ¿no? O sea que, bueno, explica muy bien cuál era el problema de viabilidad de Alcoa. Ahora estamos en ese ínterin hasta el 1 de enero del 2024, en el que debería volver a funcionar la planta. Y tenemos un poco la impresión de que se ha perdido un poco de tiempo, es decir, que se ha avanzado poco en la solución para Alcoa. ¿Qué opina? Pues a ver, si nos retrotraemos un poco a toda la historia que tenemos en España, es verdad que esta insistencia por precio eléctrico competitivo e inestable
pues bueno, está tardando en llegar. No voy a decir ha tardado en llegar porque todavía no ha llegado. Está tardando en llegar. Se ha avanzado poco. Se ha avanzado, entiendo, desde el punto de vista regulatorio lo que se ha podido. Y desde el punto de vista energético, desde luego, esta situación que estamos viviendo, digamos, temporalmente, esperamos todos que temporalmente, desde luego, no permitía de ninguna manera el llegar a algún tipo de solución, ¿no? Sí que es verdad que ahora se abren otras puertas, se abren estas puertas, esta combinación de PPAs con un componente regulatorio que pudiera dar un precio eléctrico final, que yo creo que ahora hay tiempo también para desarrollarlo a partir del 24. Nosotros tenemos la fortuna entre comillas, ¿no?, de tener ahora mismo la planta temporalmente, digamos, parada, la electrólisis, pero yo creo que hay campo y tiempo suficiente para desarrollar esos mecanismos a partir del 24. Lástima que haya, digamos, que haya este puente, ¿no?, hasta ese 2024, que estoy seguro que hay empresas, desde luego, que lo están pasando realmente mal y que de hecho, el ejemplo lo tenemos en la planta de Alumina, ¿no?, nuestra, ¿no?, en el tema del gas. ¿Se ha perdido tiempo? Pues no lo sé. Yo entiendo que se ha hecho lo que se ha podido desde el punto de vista regulatorio y bueno, y esperamos que durante este periodo pues se puedan desarrollar esos mecanismos, ¿no? Bueno, para el 2024 falta un año y unos días. Y para entonces todavía no estarán todas estas instalaciones en este acuerdo con Endesa, por ejemplo, y con otros funcionando, ¿no? Uh-huh. Sí, nosotros siempre hemos desligado lo que es el compromiso de la reactivación de la planta por parte de Alcoa a los compromisos que estamos, digamos, teniendo comercialmente con las energéticas, ¿no? No solo con Endesa, ¿no? Pero porque al final siempre está la oportunidad un poco de comprar energía en el mercado. Al final nosotros lo que decimos es, sí, eso va a estar ahí, pero para que esa energía o para que ese camino sea sostenible necesitamos un contrato a largo plazo. Independientemente que entre el 1 de enero del 25, a finales del 25 o a principios del 26. Al final lo que no tendría sentido es reactivar la planta para luego tener que abordar otra vez problemas en esta instalación, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos desligado lo que es el compromiso de rearranque de la planta, que existe y existe contractualmente, con esa serie de mecanismos que puedan llegar comercialmente. Cuanto antes lleguen, evidentemente, mucho mejor para todos y mucha más estabilidad y certidumbre vamos a tener. Pero son para nosotros dos elementos distintos. No condicionamos el rearranque a que entren esos parques, pero cuanto antes estén estos parques, antes se dará viabilidad a la planta y antes tendrá la planta un futuro, digamos, sostenible y potencialmente viable, ¿no? Es decir, que se plantearán el ejercicio del 2024 a pérdidas. Bueno, digamos, hasta el año 2024 todavía queda tiempo, pero el año 2024, si no hay una solución, pues tendremos una situación muy particular que tendremos que afrontar, pero es un compromiso firme por parte de Alcoa. ¿Cómo ha sido la negociación y finalmente el acuerdo con Endesa? Bueno, pues quizás haya que preguntárnoslo a los dos, ¿no? Pero bueno, al final con Endesa tenemos una relación desde hace muchísimo tiempo. Es un partner nuestro, es suministrador de electricidad para la planta de San Cibriao desde hace muchísimos años y nuestro partner principal energético en España. Y la verdad que esa relación se ha mantenido durante toda la negociación y desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Alcoa, muy orgullosos del acuerdo que hemos llegado y entiendo que por parte de Endesa también, ¿no? Bueno, pues nosotros desear que esas dos palabras que dijo, que casi son, bueno, palabras mágicas, competitivo y sostenible, se lleven a cabo incluso antes del 2025 y vayan mucho más allá del 2033. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y tenemos la última ponencia antes de despedirnos. Vamos a tener a Ramón Devesa Morandeira, que es director general de Energías de Coren y consejero de Coren, y a Javier Uriarte
Monereo, que es director general de comercialización de Endesa. Su tema, lo ven ahí, el PPA y los contratos de suministro a largo plazo visto desde la perspectiva de Coren. PPA, que ya lo hemos oído a lo largo de la mañana, son las siglas, las iniciales en inglés de Power Purchase Agreement, o sea, un acuerdo de precios a largo tiempo, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, pues los dos han tenido este tipo de acuerdos, en el caso de Coren con Endesa, y nos gustaría que nos contasen un poco en qué consiste y qué significa para Coren y también para Endesa. ¿Empiezas? ¿O empiezo? Empieza. Empiezo yo. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos, ¿no? Quiero agradecer desde Coren a la Voz de Galicia y a Endesa por estas jornadas. Y para nosotros los acuerdos que hicimos con Endesa son muy importantes porque nos ayudan a la viabilidad. Nosotros tenemos en este momento 24 industrias en Galicia, 1.200 granjas y el tema energético para nosotros es un tema fundamental porque los costos, como acaba de decir nuestro compañero de Alcoa, ¿no? Pues los costos, si vimos esta mañana, se disparan desde hace un año, son unos costos muy difíciles de pasar al producto. En el tema nuestro de la alimentación es muy complicado pasar esos costos tan grandes a ese costo, ¿no? Al proveedor. Y entonces tuvimos que tomar medidas muy grandes. ¿Y en qué consistió el gran cambio? En pasarse... Bueno, pues en el gran cambio que hicimos, gracias a Endesa, ¿no? Que estamos muy contentos con el acuerdo que hemos llegado. Vimos que llevábamos un año con los costos de la energía que estaban disparando y en noviembre nos sentamos a hablar octubre, noviembre nos sentamos a hablar con Endesa y hemos llegado a un acuerdo con ellos a muy largo plazo, donde tenemos unos costos estables que nos dan una tranquilidad muy grande a todo el grupo Coren, a todos nuestros granjeros, y tenemos un contrato firmado con ellos muy largo plazo, donde nos podemos estar dedicando a otras cosas, a otros costos, a hacer inversiones. En este momento estamos haciendo inversiones muy grandes en eficiencia energética, que si no fuera con esto tendríamos que hacer frente a otros costos energéticos que para nosotros serían muy difíciles pasar todo ese costo a todo el producto de los supermercados, ¿no? En la alimentación, un tema muy delicado. ¿Qué aporta Endesa en este acuerdo? Bueno, primero, muchísimas gracias también por tener la oportunidad de compartir esta jornada con todos vosotros. La verdad es que estoy muy contento porque estoy aquí con clientes que hablan bien de nosotros, cosa que es magnífica siempre en nuestra profesión y que es lo que buscamos esencialmente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una visión del valor de la relación con los clientes que tiene mucho que ver con el largo plazo y tiene mucho que ver también con esa visión de sostenibilidad, ¿no? Que ahora es tan típica, ¿no? O sea, no creemos en las relaciones de negocio, digamos, demasiado pasajeras, sino que lo que buscamos es precisamente vínculos que tengan que ver con los factores que van un poco más allá de la rentabilidad, ¿no? Que tienen también que ver pues, con la historia, con el tiempo que hemos estado, con el tiempo que queremos seguir estando, con los ciclos de negocio que tiene cada cual. Y, por ejemplo, cuando veo aquí esto de los 140 años de la Voz de Galicia, ¿no? Bueno, pues antes hablaba de los 50 años de Endesa en Galicia, pero también llevamos más de 100 y pico años, ¿no? Dando electricidad desde nuestros orígenes o cuando se hablaba de Alcoa, ¿no? Hay algo que trasciende de alguna manera la visión puramente rentable de las relaciones comerciales y que tiene que ver con ese compromiso de alguna manera con el territorio, ese compromiso con la visión de largo plazo, con la visión de sostenibilidad, ¿no? Entonces, nosotros también nos interesa esto, pues somos un negocio muy inversor, es decir, estamos metiendo ahora mismo una enorme cantidad de dinero en el desarrollo de nuestra generación renovable, ¿no? Y eso también lo declinamos a nuestra visión de las relaciones comerciales con clientes. Entonces, nos interesa mucho tener una visión, en este caso con Coren, ¿no? Que es uno de los grandes consumidores de Galicia, consumidores de energía en Galicia, igual que los Alcoa o igual que son otros
grandísimos clientes, una visión que tiene como dos elementos fundamentales, ¿no? Una es ese esquema de largo plazo, ¿no? O sea, asegurar la competitividad a largo plazo sería, yo creo, el primer requisito fundamental en este tipo de relaciones comerciales. Y eso es algo que evidentemente tiene que ver con las dos partes, ¿no? Es decir, tiene que ser un compromiso en los dos lados. Y luego también el asumir ese esquema de descarbonización, de electrificación en el largo plazo, que es uno de nuestros ejes estratégicos y que encontramos clientes que también tienen esa visión, ¿no? Por la vía de la eficiencia en el consumo de energía, pero también por la vía de su propio compromiso con la descarbonización, igual que antes mencionaba Álvaro en su ponencia, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la competitividad a largo plazo pues es fundamental y en los tiempos que corren más. Ojo, porque en el largo plazo tendemos a ver las cosas siempre desde ahora, ¿no? Desde el cortísimo plazo. Entonces, ahora estamos en esta situación de precios de energía disparados, ¿no? En precios al alza en el último año y pico y precios con una volatilidad enorme, tanto en el gas como en su repercusión digamos, del gas en la electricidad. Y la cuestión aquí es, bueno, se trata de que nuestros clientes aseguren su competitividad a largo plazo, no con la visión de los precios de hoy, sino con una visión de precios que típicamente en este esquema de PPAs pues están en torno de los 10 años o más, ¿no? Aunque también hay modalidades de contratación a 5 o 7 años que antes quizá no existían. Entonces, bueno, pues competitividad a largo plazo, competitividad para ellos, competitividad para nosotros, porque también este tipo de contratos de alguna manera facilita nuestra inversión en nueva generación renovable. Y por otra parte, pues esa visión de vamos a suministrar energía limpia a clientes que con eso contribuyen a favorecer su esquema de descarbonización y vamos a trabajar con los clientes también para, en la medida de lo posible, ayudarles en sus procesos internos de consumo de energía, pues con instalaciones de autoconsumo, con mejora de procesos que consumen, procesos térmicos que consumen pues, gas, intentando electrificarlos, procesos, en definitiva, que ya están dentro de la instalación del cliente y donde nosotros también ayudamos contribuyendo a soluciones técnicas, soluciones de inversión. Y esto es un poco el camino, ¿no? que vemos y que es un camino razonablemente nuevo en las relaciones comerciales. Es decir, hemos pasado de una visión que venía también de la época regulada, que esto ya cambió hace 20 años, pero todas estas cosas tienen su tiempo de transformación, en la que típicamente los contratos eran contratos anuales, ¿no? Contratos donde, pues, por alguna razón, las tarifas históricamente se revisaban anualmente y de ahí se pasó a un mercado liberalizado que ponía contratos anuales, ¿no? Entonces, ahora cada vez más vemos esta oportunidad en base a las energías renovables, en base a la descarbonización, de entrar en esta dinámica de relaciones con clientes a largo, que se conecta muy bien con esa visión también de la sostenibilidad, del compromiso, digamos, con todos nuestros, digamos, distintos stakeholders, ¿no? Como se dice ahora, que no son solamente nuestros accionistas. Pues eso es lo primero que nos llama la atención, que en un mundo tan cambiante, uno va al súper hoy y ya no se parecen nada a los precios que encontró ayer, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede cómo puede Endesa decir, bueno, pues este va a ser el precio para los próximos 10 años? Bueno, esto es es evidente que cuando uno contrata a largo plazo, pues digamos que la información que tiene típicamente es menor que la que tienes cuando contratas para mañana, ¿no? Que hay un mercado el día siguiente o un mercado a un año. Y en ese sentido, pues hay una visión de más riesgo, más incertidumbre, que también forma parte de la digamos, decisión que hay que tomar tanto por nuestra parte como por parte de los clientes, ¿no? Pero bueno, los precios a largo plazo se establecen mirando fundamentalmente dos aspectos. Uno es la cotización de los mercados a largo. Hay mercados
O sea, hay un mercado de energía a 10 años que, bueno, pues de alguna manera cotiza, quiere decir que hay una señal. Esa señal es evidente que cuanto más largo es el plazo, pues también tiene digamos, más incertidumbres, ¿no? en cuanto a su eficacia, digamos, real, ¿no? Pero es una señal. Y luego hay otro aspecto muy relevante que es nuestra propia inversión en las instalaciones renovables. Es decir, los PPAs tienen normalmente un vínculo con algo que es el coste relacionado con la inversión de esas plantas renovables. También es cierto que ese coste tiene sus matices y tiene sus componentes de riesgo, etc. Pero en definitiva es factible plantear un precio a 10 años, ¿no? Y es parte de lo que al final acabamos negociando. Pero también es cierto que esto, y es una situación que, bueno, pues llevamos ya algunos años trabajando sobre este esquema de PPAs, nosotros no configuramos el suministro a nuestros clientes solo en base a un PPA. Como comentaba Álvaro antes, aquí hay más factores que inciden en el coste de energía, ¿no? Que no solamente el coste del suministro de la planta o una planta estándar que genere esa energía que luego va al cliente. Lo cierto es que hay que completar la energía de una planta solar fotovoltaica en las horas que no produce, o hay que completar la energía de una planta eólica en las horas que no produce, para llegar a esto que es la carga base, ¿no? que hablaba Álvaro. En definitiva, lo que se refleja aquí es que se trata de dar un precio al cliente a largo plazo que contemple no solamente la energía relacionada con la producción directa del PPA, sino también con todos estos componentes. Y yendo más allá, y también depende mucho de la tipología de los clientes, lo cierto es que estamos en un momento en el que hay muchas fuentes y muchas modalidades potenciales de suministro de energía. Lo que recomendamos a nuestros clientes típicamente es que cierren una parte de su consumo energético en esta visión de largo plazo, pues a 10 años con un esquema de PPA, pero también les recomendamos que mantengan abierta parte de su posición, porque precisamente el mercado volátil lo que tiene también son oportunidades, no solamente los riesgos que vemos ahora relacionados con los precios muy altos, pero también lo que vemos es que durante toda esta transición energética hasta un suministro esencialmente basado en energías renovables, va a seguir habiendo una convivencia con otras tecnologías que van a influir también en situaciones de mercado que son alcistas o son bajistas. En definitiva, se trata de tener esa visión de largo, tener una parte estable de consumo fijada en torno a un PPA, pero luego también tener una diferencia donde se puedan aprovechar las situaciones de mercado que no, en los próximos 10 años estoy convencido que no van a ser necesariamente como lo que estamos viviendo en este periodo, ¿no? de precios tan brutales. Es decir, mejor. Habrá, claro, es decir, habrá de todo. Entonces, lo que es relevante desde el punto de vista también de la competitividad de los clientes es que puedan aprovechar estos momentos de mercado. Entonces, típicamente lo que recomendamos a nuestros clientes aquí es que cierren una parte de su producción con estabilidad en precios vía los PPA o mecanismos de contratación a largo, pero que también tengan holgura para aprovechar situaciones de mercado, cada uno en función también de la importancia que tiene el coste de energía en su cuenta de resultados y en sus procesos, de manera que puedan aprovechar y puedan cerrar posiciones después en situaciones de mercado más bajas, o puedan abrir posiciones, o puedan meter otros PPAs en otras situaciones donde también los precios puedan ser más competitivos. Y tenemos claro que, bueno, cuando Endesa negocia y llega a esos acuerdos a largo plazo, es porque cuenta con que la eficiencia va a venir de la energía renovable, especialmente la eólica. Pero también hay problemas para desarrollarla, ¿no? Sí, bueno, la eólica y nosotros estamos haciendo también mucho PPA con fotovoltaica, ¿no? Digamos, son situaciones distintas y bueno, y también se hacen PPAs con fotovoltaica y con eólica. En definitiva, lo que estamos haciendo en esto es intentar trasladar a los clientes las ventajas que cada uno de los esquemas de suministro tiene en relación a los criterios típicos, ¿no? Que son la seguridad del suministro, los precios, que todo eso es lo que configura en el fondo, al final, el riesgo de precio, ¿no?
O sea, nosotros la verdad es que creemos que en estas situaciones, pero no en estas situaciones de hoy, es decir, nosotros empezamos a hacer todo el esquema a largo plazo antes de que se produjese esta crisis tan alarmante, digamos, ¿no?, de subida de precios de energía y que está durando además más de lo que todos preveíamos al principio. O sea, el punto aquí es, en un entorno de transición energética en el que pasamos de estas fuentes de suministro, digamos, que incluyen pues la térmica, otras versiones de la renovable, la hidráulica, el nuclear, a la que incorporamos las renovables y donde el peso de las renovables va subiendo, es importante tener estos modelos de relación a largo plazo que permitan también modular los efectos de esa transición en el tiempo. Porque la transición energética, por definición, dura tiempo, no se produce en un día, ¿no? O sea, necesitas invertir en plantas que te tardan en desarrollar, con permisos que son complejos, con necesidad de financiar todo esto, que la única manera de hacerlo es en el tiempo. En definitiva, es una transición que va a durar años. Entonces, consecuentemente, recomendamos a nuestros clientes también decir, oye, no pensemos en esa base anual, pensemos en estar juntos durante todo este periodo de transición, de manera que podamos ir modulando también vuestro consumo en relación a todas las oportunidades que surjan en el mercado en esta transición. Los permisos son complejos. ¿Hace falta pedir a las administraciones más rápidas? Sí, bueno, yo en esto, claro, yo estoy en la parte aquí de los clientes, ¿no? O sea, nuestra visión del negocio tiene mucho que ver con cómo trasladamos todo esto a los clientes. Pero sin duda, o sea, toda esta cuestión de las tramitaciones medioambientales, las tramitaciones administrativas de nuevas plantas, pues tienen su complejidad en el tiempo, tienen bueno, pues plazos que son típicamente largos, ¿no? Y que influyen enormemente en aspectos como, por ejemplo, bueno, cuando antes comentaba Álvaro el tema del PPA de Alcoa, ¿no?, que nosotros pues, llegamos a un acuerdo en finales del año pasado, yo creo, bueno, más o menos, y luego lo hemos ido cerrando hasta la llamamos la vuelta de verano. Pero sí que es cierto que uno dice, bueno, claro, llegamos a un acuerdo y pensamos que todo esto se va a poner en marcha en el año 25. Dice, bueno, pero es que estamos en el 22, ¿no? Y dice, bueno, pues una parte muy relevante de esto precisamente es toda la tramitación de los permisos que se están haciendo. También es cierto que, por ejemplo, en este caso yo creo que estamos contando con apoyo y con compromiso por parte de todos los integrantes aquí en la toma de decisiones, ¿no? Porque yo creo que también es muy importante entender la importancia, voy a llamarla estratégica, ¿no?, de estos productos desde el punto de vista de la economía de Galicia, o sea, es decir, es que es muy crítico que esto salga y salga a tiempo, ¿no?, para que al final, pues en este caso, Alcoa, que es el principal consumidor de energía de España, y Endesa, que es desde luego uno de los principales inversores en esto, pues también puedan coordinar sus intereses económicos y asegurar que esto está cuando se necesita, ¿no? Entonces, sí, agilizar es fundamental, estamos de acuerdo, ¿no? Ramón citó que, si apunté bien, 24 industrias, 1.400 granjas. Sí. Pues debe de ser un poco complicado garantizarse la eficiencia energética. Complicado, sí. Pues llevamos años haciéndolo, ¿no? Lo que pasa es que desde diciembre, como vimos esto alza que comentaba antes, tan alta de precios, pues hemos inaugurado una planta que somos pioneros de biogás, de todos nuestros subproductos de las depuradoras nuestras, con unos rendimientos de un ahorro de un 50% comparado con el gas que estábamos consumiendo. Teníamos una planta de biomasa y inauguramos hace 6 meses otra planta más de biomasa. Vamos ahora a cerrar un contrato para construir otra fábrica más de biomasa. Y en este momento estamos con un proceso, con un proyecto para hacer 5 fábricas de biogás para dar una solución a todos los purines y gallinaza de nuestras explotaciones para que ellos sean, los ganaderos, sean eficazmente, energéticamente eficaces, más eficaces que otros competidores
y poderles ayudar medioambientalmente a solucionar un problema de los purines. O sea que eso sí que es el círculo sostenible. Círculo sostenible. Porque no se deja nada fuera, se aprovecha hasta los purines para producir electricidad, Sí. más la que se necesita con los contratos de apoyo como el de Endesa, ¿no? Sí. Y hemos montado otra fábrica, en otra industria, somos pioneros en Europa, en una planta de clasificación de harinas, que no hay ninguna, la hemos inaugurado hace 8 meses, con resultados extraordinarios, donde mandábamos harinas a quemar a cementeras y en este momento estamos produciendo energía con ellas. Tenemos un doble beneficio. Antes teníamos que pagar por esas harinas, mandarlas a cementeras, y ahora estamos aprovechando esas harinas para producir energía. Nosotros tenemos un lema en Coren siempre que decimos que la energía más barata es la que no consumimos. Pero necesitan consumir mucha. Pero necesitamos mucha, pues somos muy grandes y muchas fábricas, muchas industrias y muchas granjas, y entonces consumimos mucho. Y siendo una empresa tan importante en toda la industria agropecuaria gallega, y no solo gallega, sino que va mucho más allá, Sí. ¿no? A lo mejor tiene alguna visión sobre lo que va a pasar con los precios, que ahora mismo los precios de los alimentos son los más apurados. No podrá hacer un acuerdo a 10 años, pero no sé. Pues ahí poco le puedo ayudar porque lo de los precios es una cosa, nosotros para poder pasar la subida de precios es dificilísimo, ¿no? Estamos en un mercado tan competitivo, tan difícil, los costos, que tendríamos, si no fuera por el acuerdo que hicimos con Endesa en noviembre, estos costos serían muy difíciles darlos pasados a nosotros, a la alimentación, porque estamos en un sector muy difícil, ¿no? Los costos para los ganaderos, para nuestros asociados, para nuestros integrados, en los pollos, en los cerdos, en los conejos, y no le puedo ayudar mucho en qué va a pasar con los precios, porque los costos que nosotros estamos teniendo en todo, en el transporte, en los palés han subido el doble, el transporte nos ha subido el doble, el plástico un 40%, 50%, en todo nos ha subido y no somos capaces de dar pasado todos los costos al producto, porque es un producto delicado, que es la alimentación. Bueno, ya la última pregunta. Coren ve los dos aspectos de todo esto que hemos hablado durante la mañana. Sí. Uno es la necesidad de energía renovable, eficiente, barata, y otro es, iba a decir, el paisaje, estar justo en el campo, ¿no? La pregunta hay que hacérsela a usted. ¿Son conciliables esas dos cosas? Es decir, tener estos parques eólicos y hacer buena agricultura y ganadería y demás. Yo entiendo que sí, ¿no? Nosotros entendemos en Coren que sí, que es una cosa no quita la otra, ¿no? Tiene que haber unos sitios, como está legalizado, ¿no? Unos sitios donde poder colocar parques eólicos y donde podemos tener ganadería. Yo creo que tienen que estar las dos cosas complementarias, no tiene que quitar una cosa a la otra. Nosotros queremos desde Coren que apoyamos, ¿no?, la eólica, queremos que tiene que haber la eólica porque el precio, como decían antes y como decía Javier y decía el Alcoa, pues el precio es muy competitivo y yo creo que tenemos que ir al tema eólico, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Vale. Creo que hemos aprovechado bien la mañana. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.